¿Cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Este es tu programa Club de Mamás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio que siempre te tiene información muy útil, como la que hoy vas a escuchar en estos minutos del programa. Seguro conoces o recuerdas incluso de tu propia historia este tema de hacerse pipí en la cama, de que te ganó otra vez, o de que alguno de tus hermanos de veras no entendías por qué no se podía levantar en la noche, o por qué, a pesar de que no le daban agua y le estaban llevando al doctor, pues creció y aún grande tuvo dificultad de aguantarse, de no identificar el momento en el que su cuerpo le pedía ir a orinar y poderse levantar de la cama. Y entonces, pues, incluso el recuerdo hasta en la nariz, ¿no?, del olor que deja la orina en la tela de las sábanas, en los colchones que mamá tuvo que voltear, que lavar. Hoy seguramente me están escuchando muchos padres que dicen, ay, ya sé, ¿de qué van a hablar? Y ya le subieron, porque en efecto vamos a platicar de enuresis. Nos van a explicar por qué hay niños y niñas que mojan la cama y cómo los podemos ayudar. Sobre todo porque entiendo que hay alrededor de este evento en las familias mucho estrés, hay recriminación a los niños, hay niñas y niños que no quieren que llegue la noche porque desean verdaderamente permanecer secos, pero no pueden. Y entonces temen, obviamente, ese regaño que viene, incluso un abuso hacia ellos, una crítica muy fuerte. Son niños que son etiquetados como miones. Parece como si lo hicieran a propósito para que los papás se enojaran o la abuelita, etcétera. Hoy vamos cuidando a estas niñas y niños, entendiendo primero qué es, por qué les pasa y cómo les ayudan los profesionales, que además, junto con los papás, son los que logran darle un giro y permitirle a esta niña o niño pues tener una experiencia muy distinta en las noches. Está con nosotros el doctor Eduardo Reynosa Stener, que es médico pediatra, miembro del Colegio de Pediatría de Jalisco. Él está en el Seguro Social en el Hospital General de la Zona 110 y nos visita hoy para podernos ampliar este tema. Bienvenido, doctor Eduardo. Gracias por compartirnos esto el día de hoy. Buenos días. Gracias. Enuresis, porque además resulta que es causa de bullying familiar y escolar, y por lo que nos dicen es, después de los trastornos alérgicos, el padecimiento crónico más común durante la infancia. Platíquenos, doctor. Primero, para que ustedes lo califiquen como enuresis, ¿qué tiene que presentar este niño? ¿Una frecuencia en hacerse pipí en la cama? ¿Una edad específica? Sí, vamos a definir enuresis. Para eso es la emisión que debe ser involuntaria, debe ser incontrolada de orina durante el sueño en niños de más de 5 años. Debe ser por la noche y en niños de mayores de 5 años. Menores de 5 años no se considera enuresis. Y esta orina es por lo menos una vez al mes o más y por más de 6 meses. Y esto es de manera involuntaria. Perfecto, entonces ustedes ya lo tienen clasificado, ya digamos que cuando llegan a su consultorio los papás con este niño, pues primero es la edad, ¿no? Si tiene menos de 5 años, señora, no se preocupe porque esto es normal, ¿sí? Sí, claro. Cuando ya tiene más de 5 años, entonces ya le empiezan a poner palomita en este asunto de es involuntaria, que no siempre es involuntaria. Sí, siempre que se hace el pipí en la cama, si es enuresis debe ser involuntaria. Pero hay niños que se hacen pipí en la cama para llamar la atención a sus papás. Entonces esa es voluntaria. Esa es voluntaria. Eso sí no se consideraría enuresis. Ese es cuando un niño está despierto y se hace pipí en la cama para que la mamá le llamarle la atención, decirle, mamá, aquí estoy, no me estás haciendo caso, llegó mi hermanito, ese bebito que te está quitando el tiempo y ahora no me haces caso, entonces voy a hacerme pipí en la cama para que me hagas caso. Si es despierto y es de forma voluntaria, no se considera enuresis. La enuresis debe de ser una emisión de orina incontrolada e involuntaria por la noche cuando el niño está dormido. Esa es para considerarse enuresis.
Por eso las mamás no deben de pegarles, regañarles, castigarlos, porque no lo hacen voluntariamente, lo hacen sin querer se orinan en la cama. ¿Qué sucede con estos niños que sin querer se hacen pipí otra vez en la cama? Porque a veces creemos que porque yo ya le dije que no lo haga, porque yo ya lo regañé, porque hasta ya lo puse a lavar a él sus calzoncitos, por lo que yo he estado haciendo, supongo que el niño ya entendió y entonces espero que no lo vuelva a hacer, pero lo vuelve a hacer porque usted nos acaba de decir que es involuntario, que es incontrolable. El niño no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que se supone que le está ocurriendo? ¿Es en su cuerpo? ¿Es en su cerebro? ¿Por qué no ha desarrollado esa capacidad que otras niñas o niños sí, y que es el de darse cuenta o despertarse y aguantarse un poquito para alcanzar a llegar al baño? Sí, aquí tenemos que diferenciar si es una enuresis primaria o secundaria. La enuresis primaria es aquella en la que nunca ha dejado de hacerse pipí en la cama. Y la enuresis secundaria es aquella en la que estuvo más de 6 meses sin orinarse en la cama y de repente empieza a orinarse. Por lo general, la enuresis secundaria es aquella que puede ser por algún problema emocional, por que un divorcio de los papás, se le murió el abuelito, llegó un nuevo bebé a la casa, ¿verdad? Entonces, las secundarias muchas veces no hay problemas orgánicos, ¿verdad? Siempre hay que descartar primero una infección de vías urinarias, una malformación en su sistema de vías urinarias. Entonces es importante hacer un general de orina y un ecosonograma renal primero para descartar algo orgánico, algo que puede causar la infección. Bien, con esta información nos vamos a la primera pausa comercial. Estás escuchando al doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra, hoy en Club de Mamás. Regresamos con él y el tema enuresis. Muchas gracias por tu atención. Somos Club de Mamás. Nos escuchas al doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra, hoy aquí con nosotros, y en este micrófono a Claudia Caballero, pero somos un equipo que estamos haciendo para ti este programa en Radio Mujer. Está Rosy Muñoz en la producción del programa, nuestro querido César Paz, que bueno, pues en las cámaras tú puedes ver el trabajo en www.radiomujer.com.mx, aunque hoy no nos veas en vivo porque es un programa previamente grabado. Gracias también a David Villaseñor en los teléfonos. Jessica, siempre atenta a que tú, que tienes este interés de ampliar la información, nos busques, y con mucho gusto te dejaremos información de cómo puedes obtener más datos acerca de la enuresis, que es el tema del día de hoy, causa de bullying familiar y escolar. Hacia allá dirigiremos también esta mañana el tema. Ahorita estamos primero en la lección que nos está explicando el doctor Eduardo Reynosa con respecto a niñas y niños que no controlan su micción, que se orinan en la cama durante la noche y que pues lo hacen sin querer, no lo pueden controlar, y sobre todo ubicando en este tema a los mayores de 5 años. Y yo le pregunto al doctor, son mayores de 5 años, entiendo que puede haber chicos de 12, de 14, ¿no? Que pues que sí, les gana y que en la noche se hacen pipí. Tal vez no todos los días, pero ¿hay alguna edad en la que es más común que aparezca? Tanto la primaria como la secundaria, que usted nos diferenciaba hace rato con el tema de la enuresis. Sí, entre más pequeño es más común la enuresis. 5 o 6 años es más común. Conforme van pasando los años, se va disminuyendo la frecuencia de enuresis. Hay también una cuestión familiar. Muchas veces tenemos un niño que tiene enuresis y si preguntamos al papá, a la mamá, alguien en la familia también tenía enuresis. Hay un factor en el que hay una inmadurez de la vejiga y eso puede ser causa de que no retenga la orina. El niño puede tener un sueño muy profundo que no lo despierta en el tren y se hacen pipí en la cama. Sueñan que están orinando y se orinan y ni cuenta se dan. Entonces hay varios factores que también pueden influir a que esto suceda, y aún en la familia. Bueno, y lo estamos platicando como si nada, pero las familias que lo viven y las personas que lo experimentan, niños, jóvenes o adultos, pues saben que no es algo fácil. No, en ocasiones a veces el papá o la mamá no llevan al niño al pediatra o al urólogo pediatra, porque ellos lo vivieron, pues ellos sí, de grandes se orinaban. Y hay mucha vergüenza al respecto, por eso no lo llevan, yo creo, doctor, ¿no? Sí, y a veces lo pueden considerar como normal. Bueno, si yo me orinaba,
Cuando Eso es estaba normal. chico, pues mi niño se orina, pues es normal y lo ven como algo normal, pero necesitamos darles un manejo. Y no es normal. No, no es normal porque el dejar que el niño se esté orinando en la cama puede bajarle la autoestima, causarles problemas en la familia, a nivel escolar. No pueden ir a un campamento, no pueden ir a una pijamada porque se orinan con sus compañeros y después ahí viene el bullying. Ahí viene las risas, las burlas de sus compañeros. Entonces ellos se retraen, tratan de no ir a esos eventos nocturnos porque se van a hacer pipí y se van a recibir la burla de sus compañeros. Que seguramente ya recibirán la burla en casa de sus hermanos o incluso de sus padres. ¿Qué tratamiento, qué apoyo se le brinda a un niño si de entrada no es algo que él pueda controlar, que su voluntad, porque pues no es fuerza de voluntad, a veces se habla con ellos, se busca que estén atentos, que se reduzca su consumo de agua antes de que se vayan a la cama, y aún así con todas estas prácticas no se logra? Entonces, ¿cómo es que sí lo logran? Sí, hay muchas medidas que podemos utilizar en un niño con enuresis. Medidas generales que las pueden utilizar las mamás en casa y medidas farmacológicas que las receta el médico. Dentro de las medidas generales es lo que le llamamos la hora seca, ¿verdad? Que tomen todos los líquidos que quieran en la cena, pero después de cenar ya no se les permite tomar ni un vaso de agua. Esa es la hora seca. Que cenen temprano y 1 o 2 horas después de que cenaron, nada de líquidos. Antes de acostarse a dormir tienen que orinar, vaciar la vejiga, ¿verdad? De esa forma no van a tener orina en su riñón, van a vaciar lo que tengan de orina en la vejiga y va a ser más difícil que se orinen en la noche. Necesitamos también hacerles un calendario, es un calendario para reforzar esta actividad. Pueden dibujar un mes calendario y cada vez que el niño no se orine, que amanezca seca su cama, van a ponerle una estrellita en ese calendario, le van a dar un pequeño premio, un dulcecito, un chocolatito, sorpresa, algo diferente cada día, y conforme van pasando los días seguidos sin orinarse, al completar una semana de estrellitas, entonces podrían tener un pequeño regalo. Si completan el mes completo, tendrán un regalo más grande, un paseo, algo más grande que ya el niño escoja. De esta forma se le está motivando en forma positiva para que él haga el esfuerzo. Si el niño se orina, el día que se orina no hay estrella, pero no hay regaño, no hay castigo, no se le sanciona. Nada más se le dice, pues mijo, ahora no hubo estrellita, hoy no hay premio, ya mero completabas la semana, no vas a tener tu regalito de la semana, y que lo hagan responsable, que él quite sus sábanas, su pijama y la eche pues al bote para que la laven y que ponga sábanas limpias. ¿Esto es una vez que ya están recibiendo un tratamiento o únicamente son estas medidas de inicio? Porque yo puedo esperar que el niño acate si no es una orden, pues una dinámica que además va a tener beneficios para él y que esté entusiasmado incluso, pero si es algo que no controla y que no es algo a lo que su voluntad le vaya a ayudar, pues lo voy a llevar directo a la frustración. Sí, no. Es en pasos. Primero, descartar el problema de infecciones y de malformaciones renales. Ya se descartó, no hay nada de eso, entonces se empiezan las medidas generales. Bien. A veces, con las puras medidas generales, puede el niño salir adelante. Cuando no sale adelante, ya se van a las medidas farmacológicas, que una de ellas, y el mejor de los tratamientos, es la desmopresina. Es un antidiurético, es una hormona que ayuda a que el niño no tenga una diuresis, no tenga una producción excesiva de orina, y de esa forma le ayudamos farmacológicamente para que no se orine en la noche. Es una medicina que se le da antes de dormir o en la mañana. Dormir. Exacto. Y le pregunto, ¿este tipo de medicamentos, siempre los papás lo vamos a cuestionar en ese sentido, no tiene consecuencias? No tiene efectos secundarios, consecuencias a largo plazo. De hecho, se da por 6 meses, de 3 a 6 meses. Es como un empujoncito. Un empujoncito. Normalmente todos tenemos esta hormona, esta desmopresina, que es una hormona antidiurética. Todos nosotros, cuando nos dormimos, esa hormona se libera y ayuda a que nosotros no nos estemos levantando en la noche a orinar.
muchos de estos niños tienen insuficiente esta hormona, esta es escasa, y dándoselas en forma farmacológica le ayudamos a que obtenga lo que no tiene en forma natural. ¿Qué le da la dermopresina? ¿Hace que retrase? Porque no hace más grande la vejiga para guardar el líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es antidiurética. Quiere decir que evita que el riñón produzca mucha orina. Al no producirla, no se junta en la vejiga y no se le sale en la noche al niño. Hay también medicamentos como anticolinérgicos que ayudan que la vejiga tenga más tono y no se relaje y salga la orina. Son estos dos medicamentos que pueden darse. Hay también lo que se llama es como un cojincito que se le pone un pañalito al niño, y que al empezar a ver humedad, que empieza a tener un poquito de salida de líquido, de orina en la noche, pita. Es una alarma. La alarma. Ya habíamos tenido algo relacionado a esto, aunque fue polémico, lo recuerdo, porque hay quienes dicen, oye, la verdad es que no es algo que el niño en cuestión esté tampoco controlando, que se dé cuenta, sino es algo externo, donde no le está enseñando cómo hacerlo, sino simplemente lo despierta, y algunos ni siquiera con la alarma despiertan. Sí, exactamente. Son esos niños que tienen sueño muy profundo, que al empezar a salir un poquito de orina, pita la alarma, lo despierta para que deje de orinar y que vaya al baño y orine. Y va condicionando, le va haciendo un condicionamiento para que empiece a controlar. Pero eso quiere decir que se está en efecto acostumbrando a la alarma, o sea que el día que se la quites no va a poder por sí solo identificar el momento de levantarse. Sí, es una forma externa, ¿verdad? Para ayudar a que no se orine, pero sí es controversial. No es el mejor manejo. El mejor manejo sería las medidas generales y es el farmacológico, que la mejor de ellas es la desmopresina. ¿Cómo ustedes identifican estos casos de éxito? ¿En cuánto tiempo ustedes han podido ver, por ejemplo, en el consultorio del pediatra, como usted, doctor Eduardo, estos casos de éxito, niños que llegaron con todo este cuadro? ¿En cuánto tiempo empiezan a tener buenos resultados? Sí, con las medidas generales aunadas a la desmopresina, más o menos al mes de tratamiento ya empieza a haber un control muy adecuado. Hay niños que ni siquiera necesitan el medicamento. Sí, muchos con las puras medidas generales. Perfecto. Restricción de líquidos antes de dormir, no tomar líquidos después de cenar y orinar antes de acostarse, evitar alimentos diuréticos. Ahorita platicamos de eso, si le parece. Regresamos a la pausa comercial. Escuchas al doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra. Hoy el tema es enuresis en Club de Mamás. Estás escuchando Club de Mamás. Hoy nos está explicando el doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra, por qué los niños sí mojan la cama durante el sueño. Algunos, porque a algunos les cuesta más trabajo que otros aprender a no mojar la cama, mantenerse secos. Porque hay quienes incluso durante el día tienen algunos escapes. Ahorita nos hablará de estos niños y niñas que, pues, y que para muchos papás es la sorpresa de, es que incluso ya en la noche no se hacía, ya estaba seco y otra vez volvió a mojar la cama, ¿no? Tenemos además, nos acostumbramos muy rápido a lo bueno los papás y decimos, bueno, es que ya lo había logrado, y a veces hay retrocesos pequeños que son a raíz de, pues, estrés en casa o cambios, ajustes que se hacen y que a nivel emocional les impactan a las niñas o a los niños y que vuelven a presentar algo como esto, que claro que a las familias en casa pues les viene a trastornar, ¿no? Muchas cosas. A veces no es tanto, pero sí llega a mover, digamos que la dinámica familiar cuando hay que lavar sábanas, ¿no? Cuando hay que dejar que se seque el colchón y si hace frío y no se seca, el niño hay que cambiarlo de lugar. A veces se quedan a dormir los niños en la cama de los papás y se hacen pipí. Entonces, ahí es en donde también la cama del niño, la cama de los papás, bueno, hoy estamos entendiendo primero qué sucede con estas niñas y niños, por qué involuntariamente tienen estos escapes en la noche, incontroladamente se hacen pipí en la cama, repetitivamente mojan durante el sueño su cama,
no se despiertan porque no pueden despertarse, los del sueño muy pesado, que todos conocemos a alguien, chico o grande, que tiene el sueño muy pesado. ¿Cómo le hacen si es que pues seguirán creciendo y el sueño pesado nunca se les quitará? Ahorita nos está explicando el doctor Eduardo Reynosa cuáles son los tratamientos para estos niños y sobre todo los resultados, que me parece que ahí en eso nos quedamos, doctor, que funcionan bien y que algunos no necesitan ni siquiera ni de la alarma ni del medicamento, y que con papás que se ponen las pilas en ese sentido para apoyar al niño, no criticarlo, tener limpias sábanas, ¿no? Por si llega a haber un accidente, y actuar. O sea, esto queremos que sea rápido, pero más o menos hay un tiempo en el que suceden los cambios. Sí, los cambios van lentos, pero progresivos. Uno de los manejos también conservadores que pueden utilizar las mamás en casa es darle mayor tono a la vejiga, hacer que los músculos de la vejiga se fortalezcan. Y es sencillo. Cuando el niño esté orinando, que al estar echando el chorrito al excusado, que detenga el chorro, lo detenga unos segundos y lo vuelva a soltar. Como lo hacíamos en las embarazadas con esta famosa, ¿cómo le llaman los ejercicios de vesicales? Ejercicios vesicales. De Kegel o sí, algo así. Sí, tal cual. Exacto. Aguantar el chorrito. Aguantar el chorrito, ¿verdad? Y soltarlo. Volverlo a aguantar y soltarlo. Es conveniente que cuando está muy llena la vejiga, dejen que salga algo de la pipí, y ya que está saliendo, entonces ya empiezan a hacer el ejercicio de detener y soltar, detener y soltar. De esta forma va a ser más fuerte los músculos de la vejiga y va a poder ayudar a la enuresis y a la incontinencia urinaria, porque la incontinencia urinaria es diferente a la enuresis. La incontinencia urinaria es durante el día, y eso es también muy frecuente en los niños. Niños que están viendo televisión, jugando sus juegos de Nintendo, y por no dejar de jugar, les da ganas de hacer pipí, se aguantan. Siguen jugando, al rato les vuelve a dar ganas, se vuelven a aguantar. Y ya cuando se les está saliendo la pipí, ya van corriendo echando el chorro en el camino. Ese se llama incontinencia urinaria, no es enuresis. Y la incontinencia urinaria es en el día. ¿No se llamaría como déficit de atención? No. Postergación, porque se dan cuenta, pero lo postergan, ¿no? Sí, están procrastinando, ¿no? Ahí, ahorita voy, y ahorita que termine el nivel 5, y ahorita que pase al 6. Y bueno, no es propio de los niños, también hay adultos que dicen, ahorita que termine de la llamada voy, y ahorita que haga esto, y ahorita, entonces también hay una como confianza en el cuerpo, pero ¿esto le afecta al cuerpo, doctor? Sí, el hecho de que el niño se orine en la cama puede producirle también hongos, micosis. El hongo sale en donde hay humedad. No, pero este retraso de esta postergación de ahorita voy y me aguanto y me aguanto y me aguanto. Sí, puede causarles infecciones de vías urinarias, porque la vejiga se llena tanto, no se vacía, y puede hacer que vengan las infecciones de vías urinarias en adultos y en niños también. En niños, ¿cómo le haces para que deje de jugar el videojuego y vaya al baño y evite ese escape? Sí, como papá conoces muy bien a tu hijo. Entonces, si lo ves que está jugando, viendo tele, y empieza a apretar las piernas, empieza a moverse, a mover la piernita, quiere decir que tiene ganas de hacer pipí, pero no quiere ir porque no quiere perder tiempo en ir al baño. Quiere seguir jugando, viendo el programa, y se le hace una pérdida de tiempo ir al baño. Entonces empiezan a moverse las piernitas, a apretar las piernas. El papá debe de detectar eso y en ese momento agarrarlo y llevarlo al baño. No, que no tengo ganas de hacer pipí. No, mijito, apágale, póngale en pausa y vámonos al baño y llevarlo. Porque también esto hace que la vejiga vaya creciendo. La vejiga es elástica. Y entonces el estar postergando también las micciones, el ir al baño, hace que la vejiga se vuelva a ser cada vez más grande. Y después puede haber orina residual. Se va quedando la vejiga con algo de orina allí, y eso puede causar las infecciones. Muy bien, estás escuchando al doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra, que nos está dando información acerca de todo lo que tiene que ver con la enuresis, que es además una causa de bullying familiar y escolar. ¿Cómo han llegado también hasta ahí en el tema de ustedes como médicos y la investigación que arroja este tema, que ya ahora, bueno, nos crean la conciencia de
pues hazlo por tu hijo, ¿no? O sea, sí hazlo por ti, porque es una friega estar lavando sábanas, pero hazlo por tu hijo porque realmente su autoestima se está afectando de una manera tal que puede cargar con esto toda su vida. Sí, sí, es importante. La autoestima, puede haber depresión en el niño, puede sentirse mal en comparación con sus compañeros, que ellos pueden hacer muchas cosas, ir a pijamadas, a fiestas en la noche, a días de campo, campamentos, al mar o al bosque, y ellos no pueden, porque les da pena que sus compañeros se den cuenta que se Y orinan. deje usted de que puedan o que vayan a sufrir un trauma por no haber ido a todos estos lugares. Simplemente a las cosas que sí pueden, o sea, estar en casa, un primo que se va a querer quedar en casa, pues está fuera del círculo familiar que sabe el secreto, pero el día que se queda, la noche que se queda, ya es otro más que sabe qué es lo que me pasa a mí en la noche, ¿no? Usted hablaba de los alimentos diuréticos, doctor, nos quedamos hace rato en eso. ¿Cuáles son para tomarlos en cuenta? Sí, Y evitar dárselos exacto. a los niños. Sí, hay que evitarlos en la cena, ¿verdad? O de la tarde en adelante. O sea, no hay que darle agua de Jamaica. No, agua de Jamaica, no hay que darle café, té negro, no hay que darle jugo verde, fresa, chocolate, té de pelos de elote, ¿verdad? Cosas que puedan causar una diuresis exagerada en el niño. Porque si el pobre no se puede aguantar y aparte le damos alimentos que le van a provocar más producción de orina y más diuresis, se va a orinar en la noche. Claro. Híjole, doctor, pues consideremos esto porque pues no solo es pedirle que el niño haga todo lo que tiene que hacer, sino ayudarlo, ¿no? Apoyarlo con esto. 1 hora, 2 horas antes de que se vaya a dormir, usted mencionó. Sí. Porque habría que vigilar, por ejemplo, cuál es como el patrón normal del niño cuando va a hacer pipí. Si en el día no hay problema y en efecto va al baño, seguido de ese impulso, ¿no? Detecta que necesita vaciar su vejiga y acude al baño, pues poder empezar a contar cuántas horas después de haber tomado alimento lo hizo, ¿no? Sí, sí, hay que tener una cena temprano y en ese momento sí puede tomar lo que quiera de líquidos menos alimentos diuréticos y posterior a la cena no tomar nada. Pero es que a veces pensamos mejor dicho, no pensamos los papás. Queremos que cenen y se acuesten. Sí. Entonces, pues... Sí, no hay que tratar de que la cena sea más temprano y que haya cuando menos 1 hora entre la cena y la hora de acostarse. Porque si no va a ser inevitable que se hagan pipí. Si por alguna causa no se pudo hacer esto, entonces el papá se le quedó dormido, ¿verdad? Cuando el papá se va a dormir, a las 11 de la noche, 12, que se va a acostar el papá a dormir, hay que despertarlo al niño. Hay que agarrarlo y así medio dormidito, llevártelo dormidito al baño y hasta sentarlo allí y que haga pipí. Perfecto. Órale, haces pipí, si no, no te vuelves a acostar. Bien. Ya vacía la vejiga, que no pudo hacer antes de acostarse. Sí, sí. Y entonces de esa forma se evita que se presente la enuresis. Bueno, doctor, ¿qué sucede cuando papá se quiere evitar este trabajito de levantar al niño, de observar, de esperarse 2 horas después de la cena y prefiere ponerle pañal? Después de la pausa comercial nos platica, porque yo sé que hay niños que siguen usando el pañal por muchos años, papás que siguen comprando pañales y que bueno, vaya que están caros, después de muchos años, para evitarse este tema de, bueno, tal cual, enfrentar el asunto de la enuresis. Después de la pausa comercial seguimos con el doctor Eduardo Reynosa. Estás escuchando Club de Mamás en Radio Mujer. Estamos platicando en este Club de Mamás hoy con el doctor Eduardo Reynosa Stener, médico pediatra, de la enuresis. Como causa del bullying familiar y escolar, ya nos explicó por qué ocurre, cuáles son los tratamientos, el diagnóstico, cómo se hace. Y ya estamos en prácticas que los padres de familia, pues sin saber esta información, tienen para evitar todo el estrés que conlleva tener niños, porque a veces no es uno, a veces son varios, en la misma casa, a los que les gana de la pipí y mojan la cama en la noche. Y entonces muchos papás dicen, pues fácil, le ponemos pañal y así no hay problema. El tema es que ya nos explicó el doctor que
este asunto de la enuresis es sobre todo clasificado en mayores de 5 años. Entonces, ya no hay pañales para los niños mayores de 5 años. Sí, puedes comprar un pañal de adulto tal vez, o puedes el super extra mega grande de los bebés todavía ponérselo al niño. Es más, podrías hasta fabricar uno para que el niño usara pañal en la noche. Pero, ¿qué tanto le va a ayudar esto? O bien, ¿qué tanto va a retrasar en el niño el diagnóstico y obviamente una mejora y de entrada, pues la desaparición de este molesto síntoma, ¿no? De mojar la cama en la noche y verdaderamente ya pasar a tener un niño que duerma bien y papás que duerman bien también, porque es un asunto donde no duermen ni uno ni otro. Sí, y sí, esta medida de los pañales es la vía fácil para solucionar el problema, pero es la menos conveniente. El utilizar pañales en el niño retrasa la madurez de la vejiga, de estos músculos vesicales. Hacen que el niño no se dé cuenta cuando se orina, y esto hace que el niño continúe con la enuresis por mucho más años que si se quitara el pañal. El niño tiene que ser consciente de que se está orinando y que no debe de hacerlo. Si le pones el pañal, vas a solucionar nada más el hecho de que se moje el colchón y las sábanas, pero vas a retrasar esta madurez del niño y le vas a dificultar que esta enuresis se solucione. Vas a prolongar la enuresis por más años y puede llegar el niño a veces hasta la edad de adolescente con enuresis, causándole esto problemas personales, autoestima y problemas sociales. Si llegara un caso de este tipo, doctor, a su consulta, papás que pues confiesan haber retrasado o pueden simplemente decir yo no sabía que existían medicamentos o que hubiera una alarma como para hacer esto e hicimos de todo, ¿no? No le dimos alimentos diuréticos, no le dejábamos tomar agua y te cuentan historias de los 6 a los 10 o 12 años de un chiquillo que ya es un puber, ¿no? Un adolescente. Es posible que a esa edad se pueda controlar a partir de un diagnóstico y del tratamiento adecuado y entonces ya no convertirse en un adulto que tenga enuresis? Sí. Siempre es hacerle estudios, descartar algo orgánico, algo de malformaciones, de infecciones. Se hacen los estudios, se descarta este problema y entonces es retirar pañal, nada de pañal, medidas generales y empezar con medicamento. Cuando ya son casos de enuresis avanzada, sí necesitan la mayoría de ellos o un anticolinérgico o la desmopresina. Bien. A veces ellos solos, sin medicamento, no es posible. No, bueno, además ya hay como toda una inercia y fracaso tras fracaso y también, bueno, una autoestima muy dañada de es algo que la gente puede y yo no puedo, ¿no? Sí. Que pues debe ser terrible. Aquí el asunto de cómo identificarlo a tiempo nos lleva obviamente a tener este tipo de programas, decirte si se manifiesta este síntoma antes de los 5 años es normal, ¿no? Pero no quiere decir que no te trastorne. Entiendo que mamás que llevan 5 años y dicen, oye, ¿cuándo? O sea, ahora sí ya tiene 4 años y todavía no. ¿Nos podría explicar? Y por eso se lo pido ahorita, porque si es clasificado después de los 5 años, ¿qué es lo normal que ocurra en un bebé de los 0 a los 5 años en esta maduración de sus esfínteres y en este desarrollo de su vejiga, doctor? Sí, es normal que cualquier niño no tenga control de sus esfínteres, ya sea el vesical, el de la orina, y el anal, el de las heces, hasta los 2 años. A partir de los 2 años de edad es cuando los niños empiezan a tener esa madurez necesaria para tener control de sus esfínteres, a partir de los 2 años. Entonces el niño debe utilizar pañal hasta los 2. A partir de los 2 años se le puede empezar a entrenar, se le puede empezar a enseñar a que empiece a controlar primero en el día y después, por último, en la noche. Y es empezar a quitarle pañalitos durante el día, que él empieza a sentir cuando se moja sus piernas, ponerle guarachitos, ¿verdad? Y de preferencia hacerlo en el verano, ¿verdad? Que es cuando no se puede enfermar si se moja. Y poco a poquito va a ir él madurando, va a ir enseñándosele
Ya que controló esfínteres en el día, entonces ya se le empezaría a quitar pañales en la noche. Pero puede el niño orinarse desde hasta los 5 años y sería normal. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que la madurez de estos músculos es más lento que otros. Todos los niños son diferentes. Algunos podrán tener habilidades en una cosa, otros en otra. Entonces, no debemos de angustiarnos, ni presionarlos, ni regañarlos, ni pegarles si no lo logran. A partir de los 5 años ya es cuando se consideraría una enfermedad y es cuando ya se le podría empezar a dar medicamentos. Antes de los 5 años lo consideraríamos normal. Uh-huh. Sí, que sea normal no significa que sea cómodo, ¿no? Muchas veces. ¿Qué ocurre con la diferencia entre la orina y las heces en el tema de que voluntariamente los niños se den cuenta y acudan al baño? Porque, bueno, los papás encantados les compramos sus bañitos muy monos. Hay niños que no se quieren sentar en esos bañitos. A veces lo cambiamos por un asiento. Vamos buscando siempre ahí cómo apoyarlos, pero hay niños que se niegan a hacer en la casa popó, ¿no? Sí, el hecho de que el niño se haga popó se llama encopresis, ¿verdad? Es un sinónimo de enuresis, pero en popó. La encopresis también se considera en niños de más de 5 años que se hacen popó en la ropa, en la cama, ¿verdad? Después de esa edad. Aquí lo que hay que hacer es enseñarles primero con el ejemplo. O sea, llevar a nuestro niño menor de 5 años y ya mayor de 2 años, que es cuando ya pueden controlar esfínteres, de 2 años a 5, llevarlo con nosotros cuando vamos al baño, que nos vea hacer pipí, que nos vea hacer popó, a estirarle el excusado, adiós popó, que el niño vaya aprendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Los niños aprenden con el ejemplo. Siempre el papá y la mamá son el ejemplo de nosotros. Entonces debemos primero que nos vean. Enseguida podemos ponerle su bañito y enseñarle que ahí puede hacer, o un adaptador. Lo que a mí me funciona más, en vez de su bañito, es un adaptador para el excusado, para que el niño haga en el mismo lugar que hace el papá y la mamá. O sea, un banquito para que llegue a la altura del excusado y en el excusado una tapa que reduzca el espacio para que no se vaya a caer. Exactamente. Ese pequeño. Sí, a veces hay papás que se quejan de que el niño no hace en su bañito, uh-huh, pero pues el niño no sabe, los papá y mamá no hacen allí, uh-huh, entonces no saben ni para qué sirve. Se sientan allí y no saben qué es para eso. Y además parece un hongo o un carro de carreras. Sí. No parece un excusado. Bueno, y además no es el único lugar en el que están los niños. A veces el conflicto es, en la casa sí hace, pero si nos agarra en el centro comercial o estamos en la calle, pues ahí no tienen todos los baños adaptador, ni es tan fácil que el niño se anime, ¿no? Hay muchas veces en esos momentos es en donde los papás le ponen pañal al niño. Sí. Que ya no usaba pañal. Ajá. Sí, a veces por facilidad le ponen el pañal cuando salen, pero también se le puede enseñar deteniendo al niño sobre el excusado, ¿verdad? Poniendo papeles sobre el excusado, ¿verdad? Y deteniéndolo un poco para que también haga pipí sin adaptador. Ay, hay tantas historias que bueno, yo estoy segura que vamos a hacer un nuevo programa, ¿les parece? Porque además de que el tiempo ya nos comió, esto va a darle este carácter que a veces si no nos reímos no son tragedias, pero sí son momentos muy difíciles para papás que siguen con niños que no logran todavía mantenerse secos en la cama, porque además cuando estamos hablando de la cama es la noche, es el momento de descanso de la familia y altera a todos cuando un niño se sigue haciendo pipí en la cama, además de todo lo que significa para esta criatura seguir sufriendo de bullying familiar o escolar por el hecho de padecer de la enuresis. Doctor Eduardo Reynosa, ¿gusta agregar algo al tema? Porque así nos despedimos. Sí, toda aquella mamá y papá que quieran ahondar en este tema, hay una página de internet excelente que pueden ustedes meterse y obtener más información. Y es muy fácil, es www.pipienlacama.net www.pipienlacama.net. Perfecto, muchas gracias por esta colaboración y hasta la próxima en Club de Mamás en Radio Mujer.